Dicen que la fe aleja al mal, pero lo que vas a escuchar hoy ocurrió dentro de lugares sagrados. Bienvenido a Portales Paranormales. Me llamo Padre Francisco. Soy sacerdote desde hace 31 años. Y esto que voy a contar ocurrió en una parroquia antigua de un pequeño pueblo al norte del estado de Ohio, Estados Unidos. Aunque el templo fue construido por inmigrantes irlandeses a finales del siglo XIX, la comunidad se mantuvo pequeña y aislada durante décadas. Yo llegué allí en el invierno de 2009, después de haber sido transferido tras una larga estancia en una diócesis de Pittsburgh. La iglesia era hermosa, pero las paredes de piedra estaban cubiertas de moho. Por dentro, el techo filtraba en días de tormenta, y el silencio en su interior era tan espeso que a veces uno podía oír el latido propio del corazón. Todo allí parecía haberse detenido en el tiempo. Pero lo que más me inquietó desde el principio fue el confesionario. Él estaba ubicado en la parte trasera, a la izquierda del altar, de madera oscura y tallada, con una pesada cortina roja que cubría la entrada. Tenía una presencia imponente, casi fúnebre. Los feligreses evitaban acercarse, nadie lo usaba, ni siquiera en Semana Santa o durante las misas de los difuntos. Al principio creí que se trataba de una costumbre local, pero con el tiempo algunos ancianos comenzaron a advertirme que no me sentara allí, que el último sacerdote que lo usó enfermó gravemente de la mente. Lo tomé como superstición rural, hasta que comencé a escucharlo yo mismo siempre de noche. Después de cerrar la iglesia, mientras rezaba o leía en la sacristía, se oía claramente el sonido de alguien sollozando desde la zona del confesionario. Llantos bajos, como si una mujer estuviera intentando contener el dolor. Me acerqué más de una vez con la linterna en mano, pero no había nadie. El sonido cesaba en cuanto me aproximaba. En una ocasión, me armé de valor y decidí sentarme dentro del confesionario. Cerré la cortina y permanecí en silencio. Después de unos minutos, el aire comenzó a enfriarse de una manera antinatural. Mi aliento se volvió visible, aunque afuera era pleno verano. Y entonces la escuché, no fuera, sino dentro, justo al lado mío, en la otra cabina, una voz ahogada, susurrando algo incomprensible. Entre llanto y jadeo, golpeé la pared divisoria Great Q6 a identificar pero no hubo respuesta. Al salir, no había nadie. Consulté los registros antiguos de la parroquia en unos archivos empolvados guardados en la sacristía. Allí encontré algo perturbador. En 1963, una joven llamada Elizabeth había acudido constantemente a confesarse con el entonces párroco, el padre Thomas. Los documentos no detallaban qué ocurrió, pero sí que en marzo de ese año, Elizabeth se quitó la vida dentro del confesionario. Justo durante su confesión, se había clavado un objeto punzante en el cuello, según un informe policial oculto en el fondo del cajón. Desde entonces, nadie más había usado ese confesionario. Según los registros, varios sacerdotes pidieron su retiro por alguna razón. La diócesis nunca autorizó su remoción. Había una nota extraña firmada por el obispo de ese tiempo que decía: no toquen lo que está sellado con llanto, no provoquen lo que aún gime. A los pocos días, volví a oír los sollozos. Esta vez, decidí grabarlos. Coloqué una pequeña grabadora digital cerca del confesionario, escondida entre las bancas. Cuando escuché la cinta esa misma noche, sentí un escalofrío que aún hoy me cuesta explicar. En la grabación, se oía claramente una voz femenina, diciendo, en inglés antiguo, I am still waiting for absolution. Todavía espero la absolución. Y luego, un golpe seco, como si algo hubiera caído. A la mañana siguiente, al regresar a la iglesia, encontré la puerta del confesionario entreabierta. En el suelo, justo en la entrada, había una rosa negra completamente marchita. YNL. Interior, marcas de uñas rasgando la madera,
Como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente, informé todo al obispo local, quien ordenó que el confesionario fuera sellado de inmediato. Lo clausuramos con clavos y una placa de madera. Bendita. Desde entonces, nadie volvió a escuchar los lamentos pero yo sé que no desaparecieron. Solo están esperando. Hay noches en las que, incluso desde la rectoría, oigo esa misma voz, muy baja, casi al oído, susurrándome que aún no ha sido perdonada. Yo no sé si eso es una alma en pena o algo más oscuro que se disfraza de inocencia. Pero lo que sí sé es que desde que me senté en ese confesionario, ya no rezo igual. A veces, cuando cierro los ojos, no escucho a Dios, solo los lamentos de alguien que nunca debió morir allí dentro. Me llamo Padre Eduardo, soy sacerdote exorcista desde hace más de 20 años, y este caso ocurrió en Baja California, México, en el año 2016. Aunque he participado en decenas de rituales, ninguno me marcó tanto como el que voy a relatar ahora. Lo que viví fue tan brutal, tan absolutamente opuesto a todo lo sagrado, que todavía me cuesta pronunciar su nombre sin sentir una opresión en el pecho. Todo comenzó con una llamada de un convento ubicado en una zona montañosa, a unos minutos del poblado más cercano. Las hermanas que vivían allí me explicaron, visiblemente perturbadas, que una mujer se había presentado en la madrugada, descalza, con el vestido desgarrado y llena de tierra, afirmando que necesitaba protección. Decía que el demonio la seguía porque era su prometida, que se lo había prometido su abuela en un ritual oscuro cuando era niña, y que esa noche él vendría a consumar el pacto anal. Al principio pensé que se trataba de un caso psiquiátrico, pero cuando llegué al convento, supe que no era así. La mujer se llamaba Clara, tendría unos 30 años. Estaba sentada en el suelo de la capilla, inmóvil, mirando el altar con los ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido en días. Su piel estaba helada, y cada vez que alguien se acercaba con agua bendita, ella retrocedía violentamente. Aunque sin tocarla, a la primera noche intentamos rezar con ella. Las hermanas colocaron imágenes de santos a su alrededor. Pero Clara se echó a reír de forma tan profunda y grave que a una de las monjas se le escapó la orina del miedo. Luego, Clara comenzó a hablar en un idioma que ninguna de nosotras reconocía. Una mezcla de latín arcaico, griego y algo más. Las palabras parecían rasgar el aire, como cuchillas. En ese momento supe que tenía que iniciar un exorcismo. Pedí autorización inmediata al obispo, quien accedió tras oír los audios que grabamos. Me enviaron los elementos necesarios en el ritual romano: el agua bendita, la estola y una pequeña cruz de madera que siempre llevaba en estos casos. El exorcismo comenzó al día siguiente. Justo antes del amanecer, Clara estaba amarrada a una silla con correas de cuero dentro de la cripta del convento. Las hermanas se quedaron rezando afuera. Apenas comencé a leer el primer versículo, Clara alzó la cabeza y dijo claramente, con una voz que no era la suya: «Ya es tarde. Ella me pertenece». Fue consagrada con sangre antes de su primer diente. Lo que siguió fue una pesadilla. Su cuerpo se arqueaba de forma antinatural, como si no tuviera huesos. Su lengua se alargaba. Sus pupilas se dilataban tanto que sus ojos se veían completamente negros a ratos. Su piel se tornaba roja, como si algo ardiera bajo la superficie. La temperatura del lugar bajó drásticamente y luego, sin explicación, comenzó a oler a azufre, a podredumbre. Aucani Kemadau. Durante casi 3 horas recité las oraciones del ritual, mientras Clara gritaba nombres de demonios, insultos, blasfemias, amenazas de muerte. En un momento, el crucifijo que sostenía se partió en 2 sin que lo tocara. Ella se echó a reír y dijo: «En él viene por mí. Esta noche nos uniremos bajo tierra». Cuando intenté rociarla con agua bendita, su piel comenzó a burbujear, como si estuviera hirviendo. Paró, no gritó, sonrió.
Anne sonrió como si estuviera disfrutando el tormento. Fue la expresión más inhumana que he visto en toda mi vida. Anne, llegada la medianoche, Clara comenzó a convulsionar. De su boca salió una espuma negra con olor metálico. Entonces gritó, con una voz que parecía salir del fondo de una caverna: «Yo no quiero ser su esposa, no quiero... ¡Ya basta!». Aproveché ese momento de lucidez y coloqué la cruz bendecida sobre su frente. Clara comenzó a sangrar por los oídos. Su cuerpo entero se sacudía, pero no soltaba el llanto, como si finalmente una parte de ella estuviera despertando a Anne en ese instante. Todas las velas del convento se apagaron. Una de las hermanas jura haber visto una figura enorme, cubierta de humo, cruzando por el pasillo central hacia la cripta. Yo sentí su presencia. Era algo maligno. La atmósfera cambió. El aire se volvió tan denso que costaba respirar. Entonces grité el nombre de Cristo 3 veces, elevando la cruz rota que todavía sostenía en mi mano. Fue entonces cuando Clara se desplomó. Cayó al suelo, como muerta. Durante 10 segundos nadie respiró. Luego abrió los ojos. Estaban limpios. Lloró como una niña y me abrazó con todas sus fuerzas, diciendo que el dolor había terminado, que la sombra se fue. Pero nunca lo confirmó. Días después, Clara desapareció del convento sin dejar rastro. Lo único que encontramos fue una carta que dejó en la capilla. Decía: «Anel me sigue buscando, pero mientras yo camine hacia la luz, nunca podrá tocarme de nuevo. Gracias, Padre Anne, pero esta batalla ahora es mía». No supe más de ella, pero en sueños a veces la veo parada frente a un altar, vestida de novia negra, llorando, mientras una sombra sin rostro la espera al fondo, con los brazos abiertos, y siempre despierto con el mismo pensamiento en la cabeza. Ese exorcismo no terminó, solo cambió de escenario. Me llamo Monseñor Andrés Aguilar y he servido como obispo auxiliar en la diócesis de Pamplona, en Navarra, durante más de 30 años. He dedicado mi vida entera al servicio de Dios, entre parroquias rurales, monasterios olvidados por el tiempo y pueblos donde la fe aún es más fuerte que la razón. Pero nada a menos, y cuando digo nada, lo digo con todo el peso de mi experiencia, me preparó para lo que ocurrió una noche de invierno en la Catedral Vieja de San Bartolomé. Una estructura gótica que ya casi no se usa, salvo en ocasiones muy especiales. Era febrero del año 2019. Esa noche teníamos programada una adoración al Santísimo, con una pequeña asistencia de fieles. El frío era intenso, y el viento se colaba por las rendijas de los vitrales, como si la iglesia misma respirara. La atmósfera era sombría, pero a la vez cargada de esa presencia sagrada que solo se siente frente al cuerpo expuesto de Cristo. Todo estaba en calma, hasta que apareció Él. Anne entró caminando por la nave central, sin hacer ruido, como si flotara. No lo va a venir. Solo escuché como todos los presentes comenzaron a susurrar entre sí, señalando hacia el fondo. Era un hombre, alto, delgado, cubierto con una túnica oscura, sucia por el polvo del camino. El rostro, aún me cuesta describirlo, no tenía cejas, su piel era extremadamente blanca, y sus ojos no tenían color, eran como vidrio empañado. Lo más extraño era su cabello completamente blanco, cayendo hasta los hombros, como lana quemada. Nadie se movía, nadie hablaba. Anel se acercó lentamente al altar, sin mirar a nadie, y justo cuando estuvo frente al Santísimo, se arrodilló. Cayó con fuerza, como si algo invisible lo hubiese empujado. Apoyó las manos en el suelo y comenzó a murmurar algo en voz baja. Nadie pudo entender lo que decía. Yo me acerqué por instinto, pensando que era un mendigo, alguien perdido, pero entonces ocurrió lo primero verdaderamente inexplicable.
en el incensario que colgaba cerca del altar. Empezó a oscilar violentamente, como si fuera empujado por una ráfaga invisible, y todos los cirios que rodeaban el Santísimo comenzaron a temblar, sin viento alguno. El hombre levantó la cabeza y me miró. En ese momento lo escuché claramente: he venido a pedir perdón. Ya no puedo cargar más con lo que soy. Su voz no era humana, era profunda, múltiple, como si varias voces hablaran desde dentro de un pozo oscuro. Retrocedí instintivamente. Las demás personas comenzaron a salir, algunas rezando en voz alta, otras llorando. El ambiente se volvió irrespirable. El olor que comenzó a emanar del cuerpo de aquel hombre era similar al del azufre quemado mezclado con flores podridas. Algo tan antinatural que el sacristán vomitó antes de llegar a la puerta. Lo observé alzar las manos hacia el Santísimo. Temblaban. De sus ojos caían lágrimas negras, espesas como petróleo, y entonces dijo: esta vez en perfecto latín: fui uno de los primeros, pero me dejé seducir a no quiero regresar al abismo. En ese momento su espalda comenzó a retorcerse. Vi con mis propios ojos cómo se abrían dos protuberancias en sus omóplatos, como si algo dentro de él intentara salir. Las heridas no sangraban, pero se abrían lentamente, revelando hueso, pliegues, como si alas invisibles quisieran brotar. Yo, paralizado por el terror y la fascinación, no podía moverme. Gritó con fuerza: ¡Dios mío, perdóname! Y entonces, sin aviso, su cuerpo se envolvió en llamas. Pero no eran llamas normales, eran oscuras, azules y negras. El fuego no iluminaba, sino que parecía tragar la luz. La catedral se sumió en una penumbra total. Nadie podía ver. Solo se escuchaban los gritos. Luego, un silencio absoluto. Cuando las luces volvieron, el cuerpo ya no estaba. Solo quedaban marcas en el suelo de piedra, quemadas en forma de dos alas extendidas. Ni cenizas, ni olor, ni ropa, nada. Sellamos la catedral esa misma noche. El Vaticano fue notificado, pero nunca recibimos respuesta oficial. Solo una nota sellada que llegó semanas después. No fue humano, no fue demonio. Lo que vio fue un eco de lo que fue y nunca debió ser. Desde entonces, cada año, en esa misma fecha, en la misma hora, el incensario comienza a balancearse sin razón aparente. Y yo, en lo más profundo de mi alma, sé que algo regresará, porque aquel ser no vino a atacar, vino a confesar, vino a rogar por un perdón imposible. Y aún escucho su voz en la madrugada, cuando me arrodillo frente al Santísimo, pidiéndome que rece por él. Me llamo Padre Tomás Cervantes. Sirvo en la diócesis de Galveston, Houston, desde hace 16 años. Lo que voy a contar sucedió en una parroquia pequeña del sur de Texas, una iglesia de ladrillo rojo, olvidada por muchos, por alguna vez estuvo llena de vida. El templo se llama San Elías, y hasta hace poco estaba activo con misas semanales, confesiones y adoración al Santísimo. Todo cambió una madrugada de otoño, cuando escuché por primera vez la voz dentro del sagrario. Yo estaba pasando unos días en retiro personal dentro de la misma iglesia, una práctica que mantengo cada cierto tiempo para reencontrarme con el silencio y la oración. Me hospedaba en la casa parroquial, a pocos metros del altar. Dormía poco, meditaba mucho, las noches eran frías, y el lugar tenía ese aire de abandono que suele impregnarse en templos que ya no reciben tantos fieles. Las maderas crujían, los vitrales zumbaban con el viento, y el eco dentro del templo parecía vivir su propio ritmo. La primera vez que lo escuché fue a las 3:07 de la madrugada. Me despertó un sonido que no debería haber estado ahí, un lamento. Pensé que era el viento. Me levanté, tomé mi linterna
y crucé hacia el templo. Todo estaba oscuro. Encendí las luces mínimas del presbiterio, esas que apenas iluminan el altar, y entonces lo escuché claramente, una voz proveniente del sagrario. No gritaba, no rezaba, solo decía, con un tono bajo y suplicante: ayúdame, sácame de aquí. Sentí un escalofrío profundo, de esos que te paralizan los huesos. No había nadie más allí. Me acerqué al altar, observé el sagrario. Estaba cerrado con llave, como siempre. Mi Erodil, intenté rezar, pero la voz volvió a mí. Tienen atrapado a no soy él. Por favor, retrocedí. Nunca había experimentado algo así. Al día siguiente, decidí no decir nada. Pensé que era el cansancio, una ilusión auditiva o quizá algún sonido extraño del edificio viejo. Pero la noche siguiente ocurrió de nuevo, a la misma hora exacta. Esta vez, la voz era más clara. Me decía mi nombre: Padre Tomásán, ayúdame. Estoy sufriendo. Mi arma de valor. Tomé agua bendita y realicé una oración de liberación frente al sagrario. Pero la atmósfera solo se volvió más pesada. En el aire se tornó denso, como si algo invisible me envolviera. La vela del altar se apagó por sí sola, y un olor nauseabundo, como a carne podrida mezclada con incienso viejo, comenzó a salir de las rendijas del sagrario. No pude soportarlo. Vomité ahí mismo y salí corriendo del templo los días siguientes. Las manifestaciones aumentaron. Las puertas del sagrario comenzaron a vibrar levemente durante la noche. Algunas mañanas aparecían gotas oscuras sobre el corporal. Llamé a otro sacerdote amigo, el padre Ricardo, quien también tiene formación en exorcismo. Él vino inmediatamente. Juntos realizamos una adoración al Santísimo para evaluar la situación. Lo que ocurrió esa noche lo marcó para siempre. Durante la exposición, mientras orábamos en silencio, el sagrario, cerrado con doble llave, comenzó a emitir sonidos de arañazos, como si algo dentro se desesperara por salir, y luego, la voz, más fuerte que nunca: no soy Cristo, lo han encerrado en mí. Ayuda. Mi compañero se levantó y gritó: en el nombre de Jesucristo, muéstrate. Y entonces, por unos segundos, las puertas del sagrario se abrieron solas. Dentro no había nada, excepto la custodia vacía. El copón estaba intacto, pero la hostia consagrada había desaparecido. A ninguno de nosotros pudo hablar durante minutos. El sagrario, apagamos todo y comenzamos a hacer turnos de oración constante, pero las noches siguieron llenas de esa presencia. Una sombra comenzó a verse cada madrugada rondando el altar, como si algo o alguien saliera del sagrario para arrastrarse por la nave. Solicité la intervención del obispo. Una semana después, la parroquia fue clausurada por reformas estructurales. Nadie sabe la verdad. Nadie debe saberla. La custodia fue llevada al obispado y el sagrario sellado permanentemente. Pero aún hoy, cuando rezo frente al Santísimo en otras parroquias, a veces siento una voz dentro de mi cabeza que me llama por mi nombre, con el mismo tono de entonces. Me pregunto, ¿qué fue lo que encerraron allí dentro? ¿Era un alma atrapada? ¿Una burla demoníaca? ¿O algo que jamás debió ser depositado junto al cuerpo de Cristo? No tengo respuestas. Solo sé que hay lugares donde la fe fue utilizada como prisión, y que no todo lo que brilla en un sagrario es sagrado. Me llamo Padre Ernesto Gálvez. Llevo 22 años ejerciendo como sacerdote en el estado de Nayarit, México. La historia que voy a compartir no solo marcó mi vocación, sino que provocó el cierre de una iglesia entera. Nunca pensé que un exorcismo terminaría con algo tan físico, tan concreto, como un altar sagrado partido en dos. Todo ocurrió en la parroquia de Nuestra Señora del Silencio, una iglesia rural ubicada en una comunidad montañosa
de esas que aún conservan la misa en latín y las tradiciones más antiguas. Era un sitio tranquilo, rodeado de bosques espesos y caminos de tierra. Allí sucedió lo impensable. Todo comenzó cuando una joven de 19 años, llamada Marisol, fue traída por su madre después de presentar comportamientos inusuales, gritos sin motivo, rechazo absoluto a cualquier símbolo religioso y episodios de fuerza desmedida. Los médicos no encontraron nada clínicamente anormal, pero bastó verla un par de minutos para notar que aquello no era mental durante su primera visita. Apenas cruzó la entrada del templo, comenzó a convulsionar. Su mirada cambió por completo. No era solo rabia, era una inteligencia fría que nos observaba con burla, como si estuviera 3 pasos adelante de nosotros. Me pidió agua bendita, y en cuanto la toqué con ella, su piel reaccionó como si la estuviera quemando. Desde ese momento, supe lo que enfrentábamos. Convocamos a 2 sacerdotes con experiencia en exorcismos. El obispo autorizó el ritual completo, que fue fijado para la madrugada siguiente. Elegimos el interior de la iglesia, frente al altar, como lugar sagrado para llevarlo a cabo. Marisol fue traída con ayuda de 4 hombres. Iba esposada, y aún así, costó mantenerla en el suelo. Su cuerpo se arqueaba de formas imposibles. Durante las primeras oraciones, comenzó a hablar en idiomas que nadie conocía. En un momento, gritó en latín antiguo frases que, al ser traducidas después, resultaron ser blasfemias dirigidas contra la Virgen María. La temperatura dentro del templo bajó repentinamente. Las velas se apagaban solas, y entonces ella comenzó a arrastrarse hacia el altar, de rodillas, riendo. Intentamos detenerla, pero fue inútil. Cada vez que uno de nosotros se acercaba, éramos empujados por una fuerza invisible. Cuando llegó al pie del altar, colocó sus manos sobre la base de piedra. Su risa se volvió aguda, inhumana. Dijo: «Anki, no reina el Anki, yo descanso». Y en ese instante, un estruendo sacudió todo el templo en la base del altar. Una sola pieza maciza de mármol consagrado comenzó a resquebrajarse. Primero fue una grieta leve. Luego, un crujido profundo retumbó en nuestras cabezas, como si la piedra misma estuviera gimiendo. La grieta se extendió de lado a lado hasta que estrepito seco. El altar se partió en 2. La joven cayó inconsciente al instante. Una nube de polvo subió desde el suelo, y por unos segundos sentimos un hedor insoportable, como azufre y sangre vieja. Todos quedamos paralizados. Nadie habló. Nadie entendía qué acababa de pasar. Cuando Marisol despertó horas después, no recordaba nada. Absolutamente nada tras ese evento. El obispo ordenó cerrar la iglesia indefinidamente. La comunidad quedó consternada. Nadie quiso acercarse de nuevo al lugar. El altar fue retirado pieza por pieza. Las autoridades eclesiásticas decidieron no reconstruirlo, sino sellar la base con cemento bendecido y taparla con un nuevo piso. La parroquia quedó abandonada desde entonces. Hoy, años después, esa iglesia permanece en ruinas. Como los árboles crecen entre las paredes y las telarañas cubren los vitrales rotos. Pero hay algo que no ha cambiado: el silencio. Un silencio espeso que no es paz, sino advertencia. Como si algo aún habitara ahí debajo, esperando otra oportunidad. A veces me pregunto si lo que rompió aquel altar fue realmente el demonio, o si fue la propia tierra, harta de cargar con una presencia tan antigua, tan oscura, que ni siquiera el mármol consagrado pudo resistir.